Hola, buenos días compañeros, compañeras y profesora. El tema que nos correspondió fue propuestas para una educación de orientación psicoanalítica a cargo de María Camila Falla y Jorge Armando Ruiz. En la importancia del tema, tenemos pues que este tema es verdaderamente importante porque como es sabido por todos nosotros, siempre hemos chocado con la manera en cómo son educados los niños, esa finalidad egoísta por parte tanto de los padres como de los maestros. Siempre queremos que nuestro hijo sea el modelo de hijo perfecto sin importar si es feliz o si por lo menos es algo que él desea hacer. En la mayoría de los casos, queremos que sea lo que nosotros alguna vez quisimos ser pero nunca pudimos serlo. En este apartado vemos cómo Freud estructura toda una teoría para decir que la educación estaba mal direccionada y que tenía en mente cualquier cosa para el niño excepto al niño, siendo incluso tratado como un objeto, dejando de lado sus necesidades y evitando asimismo que el niño supiera o adquiriera conocimientos importantes. En cuanto a la relación con temas anteriores, todos sabemos que durante el curso hemos visto propuestas para la educación infantil, críticas que hace Freud y otros autores hacia las dinámicas empleadas para el aprendizaje del niño. En los textos a exponer se retoma la vida anímica del niño cuando el niño encuentra en su madre el primer objeto de amor y quien lo protege para posteriormente relevar esta función al padre, y es cuando se da el complejo de Edipo. En la obra de Freud, El porvenir de una ilusión, se habla sobre la cultura y la naturaleza pulsional del ser humano. Freud explica la cultura como algo que se debe proteger. Por medio de las normas, mandamientos e instituciones se establece así de cierta manera la distribución de los bienes y su conservación. Se plantea una edad de oro, una época utópica, en la que se desligue al ser humano de toda pulsión y así consagrarse a producir bienes y gozarlos. Sin embargo, se reafirma el hecho de que toda cultura debe edificarse sobre una compulsión y una renuncia más bien a lo pulsional, y precisa el hecho de que en todos los seres humanos están presentes las tendencias destructivas, es decir, las antisociales y anticulturales, y en un gran número de personas terminan determinando sus conductas por la gran fuerza que poseen sobre ellos. Freud también hace referencia a las masas y lo difícil que es que estos o estas amen la renuncia a lo pulsional, ya que son indolentes y faltas de inteligencia, y además entre los individuos de ellas se corroboran en la tolerancia de su desenfreno. Enfatiza también la importancia de educar nuevas generaciones en el amor y en el respeto por el pensamiento, que experimenten desde temprano los beneficios de la cultura y así la sentirán como su posición más valiosa y estarían dispuestos a ofrendarle sacrificios de trabajo y de satisfacción pulsional que requiere para subsistir. A diferencia de otras culturas, como la actual, las cuales generan un carácter hostil en sus individuos por las normas deficientes que irritan a los hombres y los vuelven hoscos y vengativos. Freud le ubica esto a una base en la intelección psicológica, ya que el ser humano tiene disposiciones pulsionales y su orientación definitiva es señalada por las vivencias de la primera infancia. En cuanto al patrimonio anímico de la cultura, es entendida como los sacrificios que ésta impone, es decir, los requerimientos y la renuncia a lo pulsional, de lo cual algunos se ven afectados provocando oposición, a esta cultura. También se hace un énfasis en la distinción entre frustración, que es el hecho de que una pulsión no sea satisfecha, la prohibición, que es la norma que la establece, y la privación, que es el estado producido por la prohibición. De estas últimas hay dos tipos, las que afectan a todos y aquellas que solo afectan a algunos. De ellas, las principales son el incesto, el canibalismo y el gusto de matar o asesinar, de los cuales el canibalismo es el único que sigue siendo proscrito en la mayoría de las culturas, a diferencia del asesinato, por ejemplo, que en algunas culturas o países está hasta regulado. Un gran número de personas solo obedecen a las prohibiciones culturales correspondientes presionados por la compulsión externa, solo donde ésta puede asegurar su vigencia y durante el tiempo en que sea temible, es decir, las reglas morales. De este modo, muchas personas se ven espantadas por romper las prohibiciones anteriormente mencionadas, como matar o como cometer incesto, pero no le ven perversión al gusto de dañar a otros mediante mentiras, fraudes o calumnias, por ejemplo. En este orden de ideas hay restricciones que solo afectan a determinadas clases de la sociedad, es decir, mientras otras son privilegiadas y logran zafarse de rendir cuentas al llevar a cabo sus satisfacciones, generando en las personas que son oprimidas o no tienen el poder de llevarlas a cabo un sentimiento de hostilidad hacia esta cultura injusta, ya que la posibilitan mediante su trabajo.
los impuestos, por ejemplo, pero tienen una participación muy escasa de estos bienes. Aquí encontré una relación, por ejemplo, en la cultura colombiana, digamos, en la que todos pagamos impuestos, pero vemos que, por ejemplo, el fiscal general de la nación se va de paseo y él lo llama un viaje de negocios con los impuestos que pagan todos los colombianos. Esto genera pues una hostilidad en todos los colombianos al ver que los recursos que todos trabajamos son usados de manera incorrecta. Así se incluirá entre las posesiones psíquicas los ideales, entendidos también como las valoraciones que indican cuáles son los logros supremos y más apetecibles en la cultura. La satisfacción que estos ideales dispensan a los miembros de la cultura es de naturaleza narcisista. Freud también menciona que la naturaleza no exigía renuncias a la pulsión como lo hace la cultura. Sin embargo, hace mucho más limitada la vida del ser humano, ya que finalmente el ser humano encontrará la muerte, ya sea por las condiciones furiosas de la naturaleza o por los conflictos entre ellos, eliminándose los unos a los otros, mediante enfermedades o conflictos. De esta manera, la cultura es implantada para contrarrestar los efectos de la naturaleza desde la tecnología creada por nosotros, como desde las normas y leyes que nos impiden eliminarnos entre sí. Con el tiempo, el hombre empieza a adjudicarle características humanas a la naturaleza, para así apaciguar su furia, finalmente creando la imagen de un Dios creador benévolo al que se deben presentar sacrificios. Se entiende la muerte no como algo espontáneo, sino como el acto violento de una voluntad maligna. Se está indefenso pero ya no inmóvil ante este Dios todopoderoso. Se puede hacer algo al respecto para disminuir la furia del superhombre. Se puede intentar apaciguarlo o sobornarlo, lo cual, según Freud, tiene un arquetipo infantil. Al percibir a los cuidadores como estas figuras benévolas que se hacen responsables de uno, pero al mismo tiempo nos golpean y descargan su lado ominoso, creando sentimientos ambivalentes en nosotros. De esta manera se le atribuye origen divino a los preceptos culturales, preceptos que deben cumplirse para tener recompensas, si no, se tendrá un castigo, ya sea en esta vida o en la vida después de la muerte. Los hombres creen que no podrían soportar la vida si no atribuyen a estas representaciones el valor que se demanda para ellas. El ser humano aprendió que para influir en otros entes debe establecer una relación con ellos, por ejemplo la relación Dios y hombre, la relación del niño con el adulto, como un arquetipo infantil, es decir, el dominio psíquico como preparación para el dominio físico. Desde niño, el ser humano tiene en la madre la figura de la protectora, cuando da pecho, por ejemplo, y en este momento el niño tiene sentimientos de temor ante el padre y estos sentimientos no cambian aún cuando la madre como protectora es relevada por él y así por el resto de la infancia, sosteniendo así los sentimientos de ambivalencia. Cuando el niño empieza el proceso de adolescencia se da cuenta que no puede ser más un niño y que nunca podrá prescindir de la protección de alguien más. De esta manera, las representaciones religiosas provienen de la misma necesidad que todos los otros logros de la cultura, tales como el arte, las escrituras, entre otros, que es la de preservarse frente al poder hipertrófico y aplastante de la naturaleza. Freud refiere que las representaciones religiosas son enseñanzas, enunciadas sobre hechos y constelaciones de la realidad exterior o interior, que comunican algo que uno mismo no ha descubierto y demandan creencia, puesto que nos dan información sobre lo que más nos importa e interesa en la vida. Se les tiene muy alto aprecio. Quien no sabe nada de ellas es muy ignorante, y quien las ha recibido en su saber puede considerarse enriquecido. Las doctrinas religiosas tienen unas bases frágiles, las cuales en caso de ser cuestionadas se responde que así como nuestros antepasados creyeron en ello, debemos hacerlo de manera igual, que hay pruebas que justamente son transmitidas desde esa época antigua y que está totalmente prohibido cuestionar estos dogmas. Así, muchos racionalistas y pensadores fueron atemorizados por las normativas religiosas sin fundamentos al intentar cuestionarlas. La religión posee preceptos tan indemostrables como irrefutables, y las creencias de ella son precisas de sentirse interiormente, y no se aprende mediante conceptos, como la ciencia, por ejemplo. Y las personas que no pueden sentir esto interiormente, entonces se dejan llevar por lo que los demás dicen creer y dicen estar seguros. Por lo que Freud propone que la ciencia es la única pero lenta manera de llevarnos hacia el conocimiento de la realidad exterior. Si bien es cierto que la religión ha ayudado a la cultura humana, no totalmente,
ya que vemos en la actualidad un gran número de personas descontentas con la cultura y desdichados por ella. La sienten como un yugo que es necesario sacudir, y así la religión ha perdido una parte de su influencia sobre las masas a consecuencia del lamentable efecto de los procesos científicos. Los sacerdotes siempre dejaban en claro que solo Dios es fuerte y libre de pecado, que en cambio el hombre es débil y pecador. Ahora, refiere Freud, la religión ha perdido fuerza sobre los hombres debido al fortalecimiento del espíritu científico de los estratos superiores de la sociedad, y en caso de ser eliminada la religión, la cultura tendría poco que temer de parte de las personas que son cultas y los trabajadores intelectuales. A diferencia, pues, de los oprimidos e iletrados que tienen todas las razones para ser enemigos de la cultura, y en caso hipotético de que mañana fuera eliminada de la faz de la tierra la religión, entonces darían libre a sus pulsiones y perversiones. En cuanto al sentido de justicia y pena, si dejamos de atribuir nuestra voluntad a Dios y nos conformamos con el fundamento social, entendiendo que nuestras decisiones y acciones son solo responsabilidad nuestra, es verdad que renunciamos a glorificar la prohibición cultural, pero también la ponemos a salvo de riesgos. La buena enseñanza daría la oportunidad de ver las normas y preceptos no como algo que es impuesto, sino como algo amistoso y que de hecho se puede mejorar con el tiempo. En el caso de los niños, por ejemplo, no pueden recorrer bien su camino de desarrollo hacia la cultura sin pasar por una fase de neurosis y la mayoría de estas se superan espontáneamente en el curso del crecimiento. Análogamente, la humanidad en su desarrollo también cayó en estados parecidos a la neurosis del niño, por las mismas razones, porque en épocas de la ignorancia, las renuncias de lo pulsional indispensables para la convivencia solo podían obtenerse mediante fuerzas puramente afectivas. La religión sería la neurosis obsesiva humana universal como la del niño, provendría del vínculo con el padre. Así, la aceptación de la neurosis universal lo dispensa de la tarea de plasmar su neurosis personal. Propondría Freud entonces retirar la religión de su papel motivacional de los preceptos culturales, ya que las enseñanzas religiosas son unos relictos neuróticos, refiere él, y ahora sería tiempo de sustituir los resultados de la represión por los del trabajo intelectual de la razón, generando así una motivación racional de los preceptos culturales. Esto, ya que así como el niño se le miente respecto al origen de los bebés, con el cuento este de que la cigüeña los trajo, al final dejará de tener confianza en el cuidador que le contó tal mentira. El hombre vivirá inmerso en creencias desfiguradas y sistemáticamente disfrazadas, como la religión, por lo que es mejor abstenerse de comunicar tales disfraces simbólicos de la verdad y no de negar al niño al conocimiento de los hechos reales, adecuándolos claramente a su nivel intelectual. Freud, en su obra, asevera que sus escritos serán inofensivos para los creyentes que están firmes en su fe porque están totalmente convencidos de esta. Sin embargo, para aquellos que obedecen los preceptos culturales porque los atormentan las amenazas de la religión y temen a esta, son los que se desenfrenan tan pronto como pueden resignar la creencia en su valor de la realidad. Dejan de temer a la religión cuando ven que otros no la temen. Afirma también que pasaría mucho tiempo antes de que el niño no influido empezara a forjarse ideas sobre Dios y lo que se hace es imponerle una religión en una época en la que ni le interesa ni tiene la capacidad para entenderla.